Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Bueno, señores, está el tema, por otra parte, bueno, aquí tenía unos datos, ya que está hablando del Omicron, antes de pasar al otro tema, de la cantidad de casos hasta ahora que son en Sudáfrica, básicamente. En Sudáfrica hay 77 casos, en Botsuana 19, en Portugal 13, en Holanda 13, en Escocia 6, en Italia 6, y así por el estilo. Así por el estilo. Hasta ahora la gente no pierde ni gusto ni olfato. Es decir que hasta ahora son síntomas más leves que lo que presenta habitualmente el COVID-19. Entonces, señores, miren, hay una discusión sobre el tema de si instauramos la virtualidad en los procesos judiciales. Mi pregunta es, ¿qué estamos esperando para hacerlo? ¿Qué otra cosa debemos esperar para hacerlo? El Colegio de Abogados, desde el principio, se opuso, hasta en medio de una pandemia, a la virtualidad, porque entiende que el principio de intermediación se precariza con la virtualidad. ¿Entiende eso? Pero de lo que se trata es de tener unas reglas claras que no afecten ninguna de las normas, ninguna de las garantías que existen hasta ahora, que no afecte ninguna de las garantías. ¿Qué dice el Colegio de Abogados? No, es que vivimos en un país que hay un 70% de brecha digital. Entonces, en ese 70% de brecha digital, una justicia virtual es excluyente. Bueno, es que la exclusión no empieza con la brecha digital. La exclusión empieza con la pobreza. Esa es la que, aunque en teoría todos somos iguales ante la ley y ante Dios, decía Lincoln que al nacer todos somos iguales, pero que es el único momento en que realmente lo somos. No, la pobreza, no la virtualidad, sino la pobreza es un factor que dificulta los medios para la defensa. Pero si usted tiene un problemita y no tiene recursos para pagar un abogado, usted tiene que agarrarse de quien le pueda hacer el favor. Tiene que agarrarse de quien le pueda hacer el favor. Y ya usted ahí tiene unos medios que son distintos a lo que puede tener una gente que se le presenta una situación y tiene la posibilidad de buscar los consejos de un abogado. Es totalmente distinta las cosas ahí. Entonces, bueno, es verdad que se han previsto una serie de cosas para tratar de subsanar esa brecha. Que si un justiciable tiene una situación y él no tiene los mecanismos para la contratación de un abogado, el sistema se lo coloca. Pero señores, eso en las sociedades nuestras
funciona como muestra. Como muestra. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que necesita de esos auxilios versus quienes pueden prestar esos auxilios, siempre va a ser solamente una muestra representativa o no del porcentaje en sentido general que necesita el servicio. La mayor parte de lo que necesitan el servicio no lo alcanzan y no lo alcanzan con la calidad y la dedicación de vida. Pero eso tiene que ver con el tema de la escasez de medios, que no es solo en la digitalización que se expresa. O no hay que tener recursos para ser trasladado de un lugar a otro. Cuando a usted se le conoce una audiencia, no hay que tener recursos para ser trasladado. ¿Qué pasa con los procesos cuando una persona no puede ser trasladada? ¿Qué pasa con los procesos? Hay gente que no depende del traslado, el autobús del sistema. Hay gente que no depende de eso. Pero el que depende de eso, ¿qué pasa cuando no puede ser trasladado? ¿Qué pasa cuando no puede estar a tiempo? Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber reglas claras, que tiene que tener la posibilidad, y de acuerdo a la magnitud del caso, por ejemplo, en los casos penales, de escoger o no. Si a usted le interesa que una parte del proceso sea virtual o la totalidad del proceso, o no le interesa, porque realmente puede alegar que hay algo que le perjudica en términos reales. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para que convivan las dos cosas. Para que convivan las dos cosas, porque de lo contrario, la propia escasez de medios del Poder Judicial le imposibilita dar una respuesta eficiente a todo lo que tiene por delante. Por ejemplo, el tema de la firma electrónica. El tema de la firma electrónica es una necesidad, pero yo he visto abogados que tienen proceso en Samaná o que tienen proceso en Montecristi, y yo lo he visto sentado en un sitio asistiendo a su proceso en Samaná y asistiendo a su proceso en Montecristi. Pero aquí donde yo estoy, y ellos están ahí en su proceso en Montecristi, en vez de irse a matar en una carretera 3 horas, 4 horas, para que en algunos casos le pospongan la audiencia, o en algunos casos sube 15 minutos y ya, y dio un viaje de 3 horas y media. Señores, pero esas cosas se pueden quedar para que el viaje sea cuando sea estrictamente necesario. Estrictamente necesario, no. Juez, usted me excusa, yo en este caso, a mí no me conviene hacer eso, ni a mi cliente le conviene hacer eso. Nosotros queremos estar presentes, por las razones que fueran. Bueno, ya es otra cosa. Pero eso no impide que en términos de una ley, como se llama esta ley, la ley se llama de uso de medios digitales en el Poder Judicial, eso no esté claramente regulado. El Tribunal Constitucional lo que consideró fue un defecto de ese medio. El defecto fue que quien lo elaboró, entiende, el Tribunal Constitucional no estaba facultado para eso. Pero ahora lo que hay que determinar en la ley, y en eso tiene razón el CONI, ¿quién tiene la facultad de hacer eso? Y que quien tenga la facultad y se le asigne por ley la facultad de hacer eso, lo haga, y lo haga claramente,
y estamos hablando de que es lo mismo para todo. Es lo mismo para todo. Señores, virtualidad es economía. Y la economía le conviene al que tiene menos recursos. Eso es economía. Eso es economía. Entonces, caramba, pero vamos a crear mecanismos entonces en las distintas penitenciarías para que la gente tenga un espacio cuando tengan su proceso en los pueblos, en las comunidades, que la gente tenga un espacio donde ir cuando tenga su proceso y no necesariamente tenga que trasladarse. Y en los casos en los que lo considere necesario, bueno, mi caso es civil, en mi caso puede ser virtual, mi caso no es civil, mi caso yo entiendo, y que tengamos las dos cosas. Pero yo no creo que debamos tener una posición radical entre que una cosa se antepone a la otra. Yo lo que creo que tenemos que tener los procesos que hemos tenido siempre complementados con la posibilidad de que una gran parte de esos procesos, de que una gran parte de todas esas cosas que hacen innecesaria ir a llenar una sala con gente que tiene que ponerse a esperar ahí proceso tras proceso que le toque su momento. Cuando le toca su momento, es para posponer la audiencia. Vamos a posponer la audiencia porque mi propuesta es de solicitud porque necesito algo. Pero ven acá. Y si un abogado lo que viene a proponer que pospongamos esta audiencia, ¿qué impide que eso lo hagamos de manera virtual? Es decir, que discutamos eso de manera virtual. Bueno, el día que vayamos a discutir el fondo, a mí me interesa la presidencialidad, que tengamos distintas opciones, pero no es verdad. Lo que yo quiero decir en el fondo es que no es verdad que el problema de la brecha digital que crea desigualdad de medios es lo que crea esta desproporcionalidad ante la justicia. No, esa desproporcionalidad está creada de por sí. De por sí, por el contrario, yo creo que la virtualidad aplana más y da más posibilidad de acceso eficiente y rápido a la justicia. Eso es lo que pienso. Por lo tanto, entiendo que ese proyecto, con todas las observaciones del lugar y tomado como la ley lo indica, es un paso necesario e inevitable. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.